7 de la mañana con 45 minutos y precisamente para conversar sobre el particular nos encontramos en estudios con el doctor Julio César Castiglioni, experto en temas municipales. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Pocos días ya nos queda para esta exposición de motivos nunca antes visto, donde el principal protagonista a ser revocado, en este caso la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, no será la protagonista, sino parte de su cuerpo de regidores que también están en este proceso de revocatoria. La norma establece que son los fundamentos los que se expresan en la solicitud, los cuales se señalan pero no se prueban. ¿Por qué es importante esto? Porque precisamente por parte de los promotores se escuchará qué fundamentos y el sustento sólido de ellos para que puedan revocar a la alcaldesa de Lima, y a su vez por parte de los afectados, la alcaldesa y los regidores, la defensa frente a esos fundamentos. Nótese que como en la etapa de compra de kits y recolección de firmas y después verificación de estas y la convocatoria del proceso, en ningún momento se aprueba, simplemente son un enunciado de varios supuestos y en consecuencia va a ser interesante. Quizá penoso es que, a pesar que no hubiera querido entrar en una etapa de apreciación sobre la participación de la alcaldesa, no porque eso corresponde a una decisión a ella, hubiera sido interesante porque el señor Segarra también está sometido a consulta. Claro, tres de sus regidores. ¿No? Si él está sometido a consulta, entonces va a tener que asumir una doble posición, una posición de ejecutivo. Y también defenderse. Claro, de la alcaldesa ejecutivo, claro, y una posición de regidor que cumple una función normativa y fiscalizadora. Son dos niveles distintos dentro del gobierno local. Entonces va a tener que cumplir un doble rol. Como alcaldesa en representación, o alcalde en representación de la alcaldesa, y como regidor que cumple solamente dos funciones. Por parte de la población ha habido mucha confusión por el tema del sí y el no, y esto ha sido revelado en las encuestas, que hay una distancia entre el sí y el no. Sin embargo, este domingo, ¿esta exposición de motivos va a servir mucho a la población, considera usted? No. Porque aquí lo que va a haber son el por qué queremos que se vaya por parte de los promotores y por qué queremos quedarnos por parte de los afectados. O sea, no va a ser tan esclarecedor. No va a ser una ilustración sobre la forma de votación. Ahí tienen un rol cívico ambas partes. O sea, pero sin necesidad de llegar a faltar a la verdad, decir cuáles son las consecuencias de uno y de una y otra posición. El Jurado Nacional de Elecciones está haciendo una campaña del voto informado, pero creo que también debería profundizar más, porque son 40 casilleros los que hay que llenar. ¿Qué pasa si no se llenan los 40 casilleros y que se dejan en blanco? Porque lo que se discute al final del escrutinio no son los votos. Los votos se rompen en el momento que se hace el escrutinio en la mesa. Es el acta. Cuando uno va que se plasme un acta. Cuando uno va a los jurados especiales o al Jurado Nacional de Elecciones, discute el acta. La hora de instalación, cuántos fueron a votar, cuántos votos hay por cada uno de ellos. Menudo trabajo que van a tener los miembros de mesa. Claro. Y también las personas que van a votar, porque en consecuencia tienen que marcar 40 veces. Decía yo en un medio de prensa, es riesgoso que incluso dejen en blanco. Es riesgoso. Pero por supuesto. Porque hay mucha gente, muchas personas que tienen esa posibilidad de solamente marcar el primer casillero y dejar los siguientes en blanco. ¿Por qué? ¿Cuán riesgoso es ese aspecto de votar? ¿Qué es lo que sucede? Al final, como los que llenan el acta son los miembros de mesa, muchas veces, no siempre, terminamos discutiendo la voluntad de los miembros de mesa y más no la voluntad del elector. Porque aquí hay personeros de las agrupaciones, cada tendrá su personero, y si cuando no los hay los personeros, los miembros de mesa terminan llenando a su criterio y muchas veces no se expresa lo que es la voluntad del elector. Es decir, se pueden llenar esos votos en blanco del 2 para abajo, sí pues. Alguien no muy ilustrado en el tema o alguien que sabe demasiado el tema lo podría hacer. En consecuencia, es una campaña también de conocimiento de parte del jurado. Es verdad que el jurado no puede entrar en esos detalles, pero siempre es importante porque al final los votos no se van a ver. Los votos quedan destrozados, incinerados en el momento de la mesa. Es la primera vez en la historia de Lima que vive un proceso de revocatoria. Hemos visto todo un proceso de campaña, de agresiones, de ambos lados. No podemos decir que de uno solo, porque también en ciertos momentos se ha pisado el palito.
¿Qué dice esta ley del proceso de la revocatoria? ¿Es la adecuada? Usted ha publicado un reciente libro, Revocatoria de Autoridades, Derecho de Control Ciudadano, donde usted manifiesta que la revocatoria es un medio de control ciudadano. Esta no debería ser utilizada con criterios personales, políticos, interés de grupo. Con ello se desnaturaliza la verdadera participación ciudadana. ¿Se ha desnaturalizado esta consulta popular? Lo que pasa es que la ley es mala. Yo creo en el proceso de revocatoria como un mecanismo de control y participación ciudadana. Pero, sin embargo, por este derecho constitucional que tenemos nosotros de hacer una evaluación de nuestras autoridades, al ser la ley mala, se han desnaturalizado en cuanto a los vacíos que la propia ley lo establece. Por ejemplo, en el caso para de Lima, mencionar. En el caso de Lima, algo que yo vengo señalando, se dice 25% hasta un máximo de 400.000 firmas. ¿Y por qué solamente en Lima 400.000 firmas? Si la ley solamente, fíjese, una palabra, se eliminaba las 400.000, era 25% a nivel nacional. Y entonces en Lima deberían ya haberse presentado 1,5 millones de firmas. Entonces los promotores no hubieran presentado 1,5 millones, sino 3 millones para que al final se queden con 1,5 millones. Y más o menos esa es la cantidad de votos que ha tenido Susana Villarán para ser elegida, 1.600.000 votos aproximadamente. Entonces, eso es para la iniciativa. Cuando uno compra el kit electoral, el famoso cuarto lote, en otras legislaciones, uno presenta su solicitud en el plazo establecido. Si no cumplió con los requisitos, se archiva. Usted quiere abrir un negocio, una pequeña bodeguita acá en Santa Beatriz. Presenta su solicitud, en los 30 días no cumplió con un requisito, la municipalidad se lo archiva. Es un procedimiento administrativo, no entramos todavía al proceso, es un procedimiento administrativo, una solicitud. El tema de la revocatoria, ¿qué pasa? Uno presenta, nos faltan firmas, o les faltan firmas, y le dan 30 días para que puedan completarlas. Ahí vino la polémica del cuarto lote. Pero no para hacerlo este año, sino para hacerlo el siguiente año. Si no cumplieron con el lote de firmas en el tiempo establecido, ¿se debe archivar esa solicitud? Claro que sí, porque a cualquier autoridad a nivel nacional no se le puede estar sometiendo a un proceso de incertidumbre en 2 años. Entonces, creo que la revocatoria debería ser solamente una vez en los 4 años de gestión, porque cuando se concibió era 5 años de gestión, una sola vez, y a partir del 3er año de gestión. Ya no podemos hacer nada, estamos sobre la marcha y ya no hay punto de retroceso en el proceso de revocatoria. ¿Cuáles serían los escenarios posibles de este proceso de la revocatoria? La ciudadanía también siente un tanto de confusión por lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Si Susana Villarán es revocada, si no es revocado su cuerpo de regidores, si no logran ser revocados tanto ella como sus regidores, ¿cuáles son los posibles escenarios en lo sucesivo? He escuchado a algunas personas y he visto que incluso en la parte de las propagandas hasta se falta la verdad, y eso es algo que no deberíamos hacer de cualquiera de las dos partes. Primero, si no se revoca ni a la señora Susana Villarán ni a los regidores de Fuerza Social y los integrantes del Consejo Metropolitano, no pasa nada. Continúan en el cargo hasta que terminen su mandato. En segundo lugar, si se revoca a la señora Susana Villarán, solamente a ella, asumirá el cargo transitoriamente el señor Segarra, que es el teniente alcalde de Lima. Si se revocan a los regidores de Fuerza Social más la señora Susana Villarán, asume el factor 22. El accesitario. Este señor es de Fuerza Social. Hay gente que me dice, asume la doctora Lourdes Flores. No. ¿Por qué? Porque Fuerza Social ganó las elecciones. Y por lo tanto, entonces, ¿quiénes asumen? Esta persona es la que asume. En consecuencia, esta persona debe tener los mismos criterios de Fuerza Social, el mismo plan de gobierno de Fuerza Social, y no tendría por qué haber, como no ha habido en los 8 procesos a nivel nacional que se han llevado desde 1997, ningún vacío de poder, porque es una continuidad. Quizá donde puede haber cierto movimiento de personas, de funcionarios, es cuando se elige a las personas revocadas en el nuevo proceso para que cumplan o completen el periodo. ¿Usted coincide con el doctor Carlos Chipoco, quien sostiene que Susana Villarán ha sido elegida con más de 1,5 millones de votos y que definitivamente no debería proceder esta revocatoria porque puede ser revocada con 500.000 votos? No, y por 2 cosas. En primer lugar, porque nuestra legislación no lo permite eso.
se le está pidiendo al Jurado Nacional de Elecciones que reglamente la ley. El Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral, pero lo que no puede es reglamentar una ley. Eso es desnaturalizar el espíritu del legislador. En segundo lugar, aquí la revocatoria en el Perú es que si se va el 50% más uno de los votos válidos, se revoca la autoridad. En otras legislaciones sí existe esta figura, pero lo que sucede es que lamentablemente desde 1994 que está vigente la ley, nadie le dio importancia. Usted ha hecho mención a un pequeño trabajo que nosotros hemos presentado. El 2009 se nos quedó diagramado, porque haremos porque sencillamente nadie quería sacarlo. A nadie le interesaba. O sea, nos ha interesado el tema cuando llegó a la capital. Pero mientras tanto, mientras se revocaban a los serranos, mientras yo soy serrano, por si acaso, mientras a los selváticos, a los provincianos, no nos dábamos por enterado. Y cuando llegó a la ciudad capital, todos nos preocupamos y nos interesamos. Perdón, estamos hablando de un gobierno incluso de inclusión social. Entonces, no podemos estar pensando en función del centralismo y de la capital del Perú. Claro, en ese entonces a la que usted hace referencia, 1.526 personas han sido revocadas de las 4.700 que han sido consultadas. 1.526 personas han sido revocadas en estos 8 procesos que han habido. Entonces, nadie dijo nada cuando se revocaban a esas personas. Nadie se preocupó, ninguna iniciativa legislativa, ninguna demanda de inconstitucionalidad, ninguna propuesta de modificación de la ley, ninguna propuesta de que se saque de la ley la revocatoria. Y en ese entonces el doctor Carlos Chipoco era parlamentario. Claro, y fue congresista cuando postuló con la lista de Javier Pérez de Cuéllar. El doctor Javier Vallerres ha sido congresista, es actual congresista, no está en ejercicio, no, o sea, no asiste, no cobra nada, pero es congresista porque el Tribunal Constitucional no le aceptó su renuncia. Y no realizaron no formularon ningún cuestionamiento en ese entonces. Los cuestionamientos a la ley son válidos, pero para discutirlos después. Usted precisamente también critica la ley electoral de la revocatoria, pero ¿qué se tiene que modificar? ¿Cuáles serían los dos aspectos o fundamentos en los que debería centrarse un proceso de revocatoria? Fíjese usted, cuando a uno le piden la revocatoria, hacen una lista como si fuese una lista de compras. Y como solamente se sustenta y no se prueba, pues es muy sencillo ponerle autoridad, nepotismo, actos de corrupción, malversación de fondos y todo lo demás. Yo creo que como en otras legislaciones deberían solamente 2 fundamentos. ¿Cuáles son? El incumplimiento del plan de gobierno municipal o el plan de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a postular presento mi plan de gobierno municipal. En tal plazo va a ser esto, esto, esto. Si incumplo, ¿cómo le demuestro? Saco mi plan de gobierno del Jurado Nacional de Elecciones, ha incumplido esto, que está en su plan, y en consecuencia la podemos revocar a la autoridad. Y el segundo, la comisión de ilícitos penales, pero o sea, que sean de conocimiento público, porque sabemos que los procesos penales son muy largos y en consecuencia actos de corrupción son de conocimiento público, que no es digno que una autoridad siga en el cargo, solamente deberían ser los 2 fundamentos que se deben consignar en la ley. Finalmente se ha dado a conocer y se ha deslizado la posibilidad de que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, entre en la recta final para apoyar el sí. Usted, ¿cuál es su apreciación de la imagen de Luis Castañeda incursionar en esta última recta final del proceso de revocatoria? ¿Le haría bien? Bueno, es libre como cualquier persona de participar en cualquiera de las etapas. Los partidos políticos lo han hecho y hay participaciones públicas. Sí, para mí sería muy criticable si posteriormente él va a ser candidato a la alcaldía de Lima, porque estaría utilizando un medio de participación ciudadana democrático para un beneficio personal. Yo estaría alentando revocar a una autoridad para yo después ser candidato. Eso, en mi concepto, pondría al margen de una posición de postulación de Luis Castañeda, porque evidentemente, la legislación no se lo prohíbe, pero sería deshonesto alentar un proceso de revocatoria para después yo ser el candidato, cuando hay otros mecanismos como las próximas elecciones y pudo haber esperado tranquilamente para que pueda postularse. ¿Qué espera en los próximos días? ¿Qué pasará con Lima después del 17 de marzo? Bueno, primero en estos próximos días, menos adjetivos, menos insultos. A mí me gustaría que de ambas partes se expongan argumentos. Veo con preocupación de ambas partes personas con, salvo algunas excepciones, con poca experiencia en gestión municipal o en la problemática municipal. Yo no he escuchado decir algo, por ejemplo.
Ni un alcalde del Perú el primer año puede hacer grandes obras. ¿Por qué? Porque encuentra un presupuesto aprobado por la gestión anterior. El segundo año sí aprobó su presupuesto con su consejo municipal y recién puede hacer sus obras. Pero ni siquiera lo han dicho. Entonces, si los afectados no los dicen, claro, o por desconocimiento o mal asesorados, en consecuencia, ¿cómo la población lo va a saber? Bien, agradecemos la presencia de Julio César Castiglioni, experto en temas municipales, para conversar sobre el tema de la revocatoria. Nos quedan 12 días nomás para el 17 de marzo, 8 de la mañana con 1 minuto.